Y me gustaría comenzar el sermón de hoy con la famosa cita del poema llamado Invictus, del autor inglés William Ernest Henley, que dice así: soy el señor de mi destino, el capitán de mi alma. Soy el señor de mi destino, el capitán de mi alma. Y esta frase ha sido usada en muchas películas y dicha por muchas personalidades que en el fondo quieren transmitir la siguiente idea: yo soy quien dirige y forja mi destino, yo soy quien guía y controla mi vida. Lo cual es un claro reflejo del pensamiento humanista que pone al hombre en el centro, desplazando de esa forma a Dios, que es el único que merece el centro de todo. Y me gustaría que tuvieran en mente esa cita mientras meditamos en cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra misión en esta vida, que es lo que el apóstol Pedro nos recordará en este segundo capítulo de su primera carta, donde nos volverá a señalar quiénes somos, cómo debiéramos vivir y cuál es nuestro futuro. Lo cual ya nos mencionó en el primer capítulo, diciéndonos que somos elegidos por Dios, pero extranjeros en esta tierra. Nos dijo que hemos sido salvados por gracias, por medio de la fe, y por lo tanto deberíamos vivir como un pueblo diferente, llevando vidas santas entre nosotros. Ya que si hemos experimentado la bondad de Dios, hemos sido transformados por Cristo en nuestro corazón, vamos a poder amarnos con este amor sincero y crecer así en su palabra, como hablamos la semana pasada. Lo que nos asegura un futuro con una gloriosa herencia que será manifestada con la llegada de Jesucristo en su segunda venida. Todo lo cual ha sido parte de los sermones de nuestra serie titulada Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios. Y este título está en base al propósito que el mismo autor de esta carta nos ha revelado en 1 de Pedro 5, 12b. Ustedes pueden corroborar ahí, que dice lo siguiente: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. Y por lo tanto Pedro nos dirá que esta gracia que hemos recibido de parte de Dios nos ha dado una nueva identidad y una nueva misión en este mundo, lo cual es el contenido y el centro del sermón del día de hoy. Ya que en esta nueva sección el apóstol quiere seguir fortaleciendo la identidad de los cristianos que, como hemos visto antes, estaban sufriendo y posiblemente comenzando a ser perseguidos en sus propias tierras, recordándoles quiénes son y cuál es su misión, para que cuando vengan las tentaciones, las pruebas y el sufrimiento que van a venir, estemos conscientes que lo único que nos sostendrá en medio de estas circunstancias es tener muy claro quiénes somos, es decir, nuestra identidad, y a qué hemos sido llamados, es decir, cuál es nuestra misión. Y qué mejor que escuchar en el día de hoy las palabras del verdadero Señor, nuestro real capitán, que dirige, controla y forja nuestro destino y nuestras almas, como es el Dios Trino. Especialmente en medio de todas las presiones de un mundo que se opone y rebela contra Dios, y que busca a toda costa redefinir todas las cosas a su propia medida, con el objetivo de influir en lo que hacemos, pero también en lo que pensamos, para así cambiar la percepción de nosotros mismos y por ende nuestra identidad, para que esta identidad se ajuste a los principios que este mundo quiere imponer, en las agendas que los gobiernos quieren impulsar, y no los principios y valores divinos que Dios nos ha revelado en sus Escrituras. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con las preguntas que siempre los dejo para que mediten durante el sermón y el resto de la semana. Y en esta ocasión tengo 3 preguntas que quiero que tengan en mente. La primera pregunta es la siguiente: ¿quién es realmente el Señor y capitán de mi vida? ¿Quién es realmente el Señor y capitán de mi vida? Segunda pregunta: ¿qué dice ese Señor acerca de quién soy? ¿Qué dice ese Señor acerca de quién soy? Y la tercera pregunta es: ¿qué dice ese capitán acerca de cuál es mi misión en este mundo?
¿Quién es realmente el Señor y capitán de mi vida? ¿Qué dice ese Señor acerca de quién soy? ¿Qué dice ese capitán acerca de cuál es mi misión en este mundo? Bien, teniendo en mente esas preguntas, vamos a orar para que el Señor sea guiando el estudio de esta sección. Oremos. Padre amado, sabemos que estamos en un mundo que tiene y quiere impulsar su propia agenda, que muchas veces está en contra de lo que tú nos has revelado en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, consistentes a lo que tú dices que nosotros somos y a lo que tú nos has llamado a hacer en este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener muy claro cuál es la verdad de lo que tú nos has dicho de quienes somos en un mundo que te trata de bombardear con características o creencias que tratan de cambiar la imagen de quién tú eres y quién tú has dicho que nosotros somos. Ayúdanos, Señor, en medio de un mundo que siempre se pregunta cuál es el propósito de la vida, qué es lo que debo hacer, a tener clara cuál es la misión que tenemos aquellos que somos discípulos y seguidores tuyos. Padre, esto es algo que solo tú puedes hacer en nosotros y algo que tú estás renovando nuestro corazón y nuestra mente para ajustarnos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser tolerantes en amor, pero a ser firmes con lo que creemos y lo que tú nos has llamado a compartir. Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú tienes preparado para el día de hoy en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Pedro 2, versículos 4 al 10, donde veremos dos secciones muy marcadas que nos dirán algo acerca de nuestra identidad y acerca de nuestra misión. Donde la primera sección, para aquellos que anotan, se encuentra del versículo 4 al 8 del capítulo 2, donde Pedro nos va a decir que somos un templo, un edificio de piedras vivas, es decir, nuestra identidad, y que somos llamados a ser santos, que es la misión que nos va a dar en esta primera sección. Y en la segunda sección, de los versículos 9 al 10, nos dirá que somos un pueblo escogido y adquirido por Dios, esa es nuestra identidad, llamados a compartir el Evangelio, lo cual es nuestra misión. 4 al 8 nos dice que somos templo o edificio piedras vivas, que es nuestra identidad, llamados a ser santos, que es nuestra misión, y del 9 al 10 nos dirá que somos un pueblo escogido y adquirido por Dios, que es nuestra identidad, para así compartir el Evangelio, que es nuestra misión. Por eso nuestra visión y misión como iglesia tiene componentes que apuntan a quienes somos y a qué estamos llamados a ser. Por ejemplo, nuestra visión, que la tienen ahí en el pendón, que está allá al lado derecho mío, izquierdo suyo, dice que nuestra visión es ser una comunidad cristiana, familiar y anglicana. Identidad, ser una comunidad, es decir, que tengamos algo que nos una. Eso que nos une es Cristo, por eso una comunidad cristiana, que sigue los patrones de la familia que la Biblia nos revela, donde nos amamos sinceramente como una gran familia, y anglicana, que nos da un marco doctrinal y nos da un marco litúrgico, es decir, cómo interpretamos la Escritura desde ese punto de vista. Pero no se queda solo ahí, que es nuestra identidad, sino que apunta a una misión, y esa misión es que deseamos vivir anunciando y reflejando que Jesús es nuestro único tesoro, lo cual nos ha mostrado o hemos resumido en un lema, que es el lema de nuestra iglesia, que es compartir que Jesús es nuestro único tesoro. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? Compartir que Jesús es nuestro único tesoro. Y eso asume que en nuestra identidad Cristo es nuestro único tesoro. Pero volviendo a 1 Pedro y teniendo en mente las dos secciones que les presenté, de los versículos 4, 8 y 9 al 10, me gustaría leer nuevamente la primera sección, donde les repito que nuestra identidad es que somos un edificio o templo de piedras vivas y que nuestra misión es vivir vidas devotas y santas para Él, lo cual nos dirá de los versículos 4 al 8 que paso a leer nuevamente. 1 Pedro 2, 4 al 8 dice: Cristo es la piedra viva,
rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Entonces, como en toda la Biblia, el apóstol Pedro comienza hablándonos acerca de nuestra identidad, mencionándonos el centro y la fuente de la misma, como es Jesucristo. Y para eso ocupa la imagen de la construcción de su época, donde toda edificación tenía como elemento central una piedra angular. Esa piedra angular era la primera que se ponía y que daba la solidez al resto del edificio. Y hoy en día Chile es famoso en el mundo por realizar construcciones que soportan terremotos de 8.4. Y la fortaleza de nuestras construcciones, dicen los expertos, está en los fundamentos y en los cimientos de esta. Ahora, ¿quién es esta piedra angular en el versículo 4? ¿Quién es el fundamento y sustento de nuestras vidas según ese versículo? Cristo mismo. ¿Y cómo es descrito esta piedra que es Cristo? ¿Cómo es descrita? ¿Es una piedra preciosa, pero antes de preciosa? Viva. Nos dice que es una piedra viva. Es decir, no es una piedra muerta, no es algo inerte, sino que el fundamento y la pieza central de este templo, del cual todos somos parte, es alguien vivo, ya que Cristo resucitó y está bastante vivo, reinando desde los cielos hoy. Pero no solo es descrito como una piedra viva en el versículo 4, sino que además es escogida y preciosa delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, podemos entender que es Dios mismo quien la ha escogido para ser la pieza clave y central de su construcción. ¿Y qué mejor fundamento para cualquier cosa que el primogénito Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesucristo el Mesías, el Hijo amado y precioso, nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Y lo más maravilloso de esta sección es que Dios quiere que un grupo de personas sean parte de su construcción, personas que se acercan a esta piedra viva y sigan construyendo un lugar donde Dios mismo puede vivir. De hecho, el versículo 5 dice, nos invita, acérquense a Él, o asumiendo que nos vamos a acercar, dice, acercándose a Él, sean edificados, lo cual ya los dijo en el capítulo anterior, que solo es posible cuando hemos experimentado la bondad de Dios y hemos respondido en fe y obediencia al Evangelio. ¿Se dan cuenta? Una piedra viva que recibe a muchas piedras vivas y que al unirse a Él se transforma en un templo donde hay sacerdotes, y estos sacerdotes, en vez de sacrificar animales muertos, como se hacía en el Antiguo Testamento para limpiar el pecado del pueblo, ahora, como ya han sido limpiados por Cristo, son ellos mismos los que se presentan como ofrendas vivas delante de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro está diciendo de los cristianos? ¿Se dan cuenta cómo es definida nuestra identidad en estos versículos? Ustedes son piedras vivas que no están muertas, que pueden acercarse a la principal, angular, fundamental, central piedra viva, que es Cristo. Y así ser parte del templo donde Dios vive, y en ese lugar es donde podemos servir a Dios y vivir vidas devotas a Él. Lo cual, si se dan cuenta, nos está apuntando precisamente a este hermoso edificio que hoy tenemos por la gracia de Dios, sino que a ustedes, que unidos a Cristo son el templo de Dios. Es decir,
piedras que antes eran inertes y que no tenían vida, y que por la gracia de Dios fueron avivadas por el Evangelio para unirse por fe a esta piedra fundamental que es Cristo, y así llegar a ser esta iglesia que, como vimos en el capítulo anterior, se ama con un amor sincero y entrañable y tiene un hambre y una pasión por crecer y madurar en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto personas delante de una iglesia que se persignan? ¿Cuántos de ustedes han visto que alguien hace una reverencia al entrar a algún templo de cualquier tipo? ¿Cuántos de ustedes han sido sacados de ciertos lugares porque son considerados sagrados? ¿A cuántos le han adjudicado la exclusividad de la presencia de Dios a ciertos espacios o lugares? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero la pregunta es ¿por qué lo hacen? Y personalmente creo que es porque probablemente todos aquellos que hacen estas cosas lo que creen es que el edificio es el templo de Dios, o que la presencia de ciertos objetos o elementos en algún lugar aseguran la presencia de Dios, y no simplemente por el hecho de haber personas que están unidas a esta piedra viva, es que conforman este templo y esta iglesia. Porque aquí la palabra nos dice que nosotros somos el templo y no el edificio. Este lugar no es el templo de Dios. Nosotros somos el templo. Ahora, debido a nuestra cultura católica chilena, tradicional, y a nuestra emergente cultura evangélica, metodista, pentecostal y sus distintas derivaciones, puede que haya que muchas personas que directa o indirectamente piensen que los sacerdotes, en el caso de la Iglesia Católica, son seres especiales, intermediarios entre Dios y los hombres, ya que ellos van a confesarse de sus pecados para ser perdonados, y pareciera que ellos son los únicos mediadores entre yo y Dios. Y en el caso de otras denominaciones, puede que haya pastores que crean que son los únicos que tienen el poder y la unción para hablar con Dios y así ejercer los dones y mediar entre la gente y Dios. Pero si se fijan, este texto nos dice que todos somos y estamos llamados de alguna manera a ser sacerdotes. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. Para eso necesitamos entender qué es lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía la labor de recibir ofrendas de los fieles de los fieles que habían pecado, ya sean judíos o paganos, y que las trajeran delante de Dios. Ellos mediaban ese tema. Pero hoy en día todos podemos estar en relación con Dios y ya no es necesario traer un animal sacrificado a Él para que se apiade de nosotros y pague por nuestras rebeliones. Porque Cristo, como lo dice nuestra liturgia y lo repite la palabra, hizo un perfecto, suficiente sacrificio y propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, hoy nosotros mismos somos, por medio de Cristo, quienes presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo y constante, que busca siempre llevarle honor y gloria a Dios, lo cual es una obra que Él está haciendo en nosotros por los méritos de Cristo. Como siempre, y lo vuelvo a repetir, Dios no quiere que hagamos cosas para que nos ame. Lo que hacemos nosotros es porque Él ya nos amó y nos demostró su amor por medio de Cristo. Ahora fíjense en el versículo 6. Hay una promesa para todos aquellos que creen y se unen a esta piedra viva que es Cristo. Y esto es que nunca serán ¿qué? ¿Qué es lo que nunca serán aquellos que están unidos a Cristo? Avergonzados, defraudados, decepcionados. Por lo tanto, ¿cuán segura es la construcción que Dios está levantando? Jesús mismo dijo: yo construiré mi iglesia y ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. No hay nada que podrá destruir la iglesia de Dios, porque Dios la ha establecido con un fundamento sólido que no es Pedro, como algunos creen,
sino que es el mismo apóstol Pedro en su carta que nos dice que la roca principal y la piedra principal de la iglesia, ¿quién es? Jesús, Jesucristo. Y para ser parte de este edificio, lo único necesario, nos dice el apóstol Pedro, es creer con fe, para que así Dios nos una a Jesús, como nos dice el versículo 7. Pero para aquellos que no creen en Jesús, esta piedra viva, nos dice el versículo 8, nos dirá que será de tropiezo para ellos. Todo lo cual el apóstol Pedro respalda con distintas citas del Antiguo Testamento, aplicándolas al Nuevo, que espero que podamos profundizar en el estudio bíblico del día jueves. Para los que les gusta anotar, Isaías 8:4, Isaías 28:16 y el Salmo 118:22 son las fuentes que ocupa el apóstol Pedro en estas citas que pone en esta sección. Ahora, ¿se dan cuenta el tipo de edificio que Dios está construyendo? Un edificio centrado en Jesús, sólido, vivo y seguro, donde los que vienen a Él nunca serán defraudados ni nunca serán decepcionados. Pero los que no creen en Jesús, lamentablemente, nos dice la Biblia que tropezarán. En realidad, quien marca la división es Jesús mismo, porque en todas las religiones, y todos van a decir, sí, en Dios estamos de acuerdo, pero cuando mencionamos a Jesús se genera inevitablemente una división. Si crees serás parte, nos dice el apóstol Pedro, si no tropezarás. Por lo tanto, es solo en nuestra unión con Jesús mediante la fe que logramos ser parte de su familia, en la cual nunca seremos defraudados o decepcionados. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han sentido exactamente lo contrario a lo que acaba de escribir el apóstol Pedro? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que como creyentes eres de la minoría, parte del grupo que no parece ganar e incluso a ratos pareciera que le va peor? ¿Cuántas veces te has sentido avergonzado al declarar tu fe pensando que los otros no van a entender, te van a excluir y te van a menospreciar por eso? Pero este pasaje nos dice que el que viene a Jesús nunca será avergonzado ni defraudado. Este mundo, el príncipe de este mundo y todos sus secuaces podrán tratar de robar, matar, destruir a la iglesia y hacer caer tu fe, pero no podrán. Este mundo tratará de hacerte sentir como tonto, que estás equivocado y que toda la evidencia apunta en dirección opuesta a lo que Dios dice. Pero el apóstol Pedro nos dice claramente que el que mira a Jesús y lo rechaza, y de esta forma rechaza el Evangelio y el plan de Dios, ese será el que caerá. Ese será el que tropezará y por ende será avergonzado y decepcionado. Y tenemos mucha gente brillante, intelectualmente hablando, que es cristiano. Por lo tanto, no es contrario como nos hacen pensar ser alguien intelectualmente reconocido y cristiano. Y podría mencionarles a muchos, dentro de ellos John Lennox, matemático reconocido en el mundo, el director del genoma humano, también en Estados Unidos, también es cristiano. Y así hay una serie de gente que podemos reconocer intelectualmente que son cristianos. Por lo tanto, no tiene nada que ver la fe con el decir que eres un tonto o que rechazas la evidencia y la verdad. De hecho, Jesús mismo dijo algo parecido a esto en Marcos 12, cuando aquellos que lo iban a matar pensaron que al matar a Jesús lo habían vencido. Y al mirarlo en la cruz creyeron que el cristianismo se había acabado. Pero todos nosotros sabemos que no fue así. Al tercer día Dios lo resucitó y lo levantó de la manera que esa piedra rechazada por los hombres es ahora una piedra viva, central para la iglesia que Dios está construyendo y de la cual tú eres parte si has creído en Jesucristo. Y si eso no logra animarte y darte una clara identidad como cristiano, sabiendo que estamos siendo edificados sobre el mejor fundamento que es Cristo, quien nunca nos va a defraudar,
si eso no te motiva a recordar nuestra misión de vivir vidas diferentes y contraculturales por medio del Espíritu Santo, entonces te invito a que veamos la última sección de los versículos 9 al 10, donde Dios dice que no solo está formando un edificio de piedras vivas, sino que está formando, Él ha llamado un pueblo escogido y precioso que es parte de nuestra identidad, que tiene la importante labor de anunciar el Evangelio de salvación, lo cual es nuestra misión. Fíjense lo que dicen los versículos 9 y 10 para ir terminando. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Se dan cuenta el tipo de lenguaje que Pedro está usando para describir la iglesia? Es el mismo lenguaje que ocupó para describir a su pueblo especial en el comienzo del Antiguo Testamento. Y cada una de estas descripciones fueron parte de su identidad y también lo son de la nuestra. Fíjense que lo primero que dice es que son un pueblo escogido, ya que Dios escogió a Israel en medio de todas las naciones de la tierra, no porque eran los más numerosos, no porque eran los más especiales, no porque eran los más poderosos, sino que porque eran los más débiles y Dios en su misericordia los llama y los escoge para darle una misión que iba a ser evidente, que iba a ser Dios que la iba a llevar a cabo. Y es la misma misión que nos ha dado a nosotros. En segundo lugar, los describe como real sacerdocio. Y Dios haría de ellos un reino de sacerdotes, y eso significa una nación, un pueblo, una familia consagrada a servir a Dios y a ser canales de su gracia a otras naciones. Así como el sacerdote representaba a Dios frente al pueblo, de la misma forma el pueblo de Dios estaba llamado a representar a Dios frente al resto de las naciones, lo cual es nuestro llamado también. Además los llama una nación santa, y el significado de santo es ser apartado. Dios escogió al pueblo de Israel para ser una nación apartada para Él, y el ejemplo de ellos tenía que ser luz para el resto de las naciones. Ellos debían renunciar a los ídolos y a todos los valores que las otras naciones paganas tenían para ser diferentes, contraculturales, santos. Ya que la única forma de ser luz a las naciones es siendo santos, es decir, consagrados, atraídos y transformados por Él para vivir vidas diferentes a lo que este mundo nos impone. Y en cuarto lugar, los define como un pueblo adquirido por y para posesión suya. Es decir, un pueblo que Dios ya había elegido y que además rescató sacándolo de la esclavitud de Egipto, lo cual solo era símbolo del gran rescate que realizaría por medio de la sangre de Jesús, que fue el precio que Dios pagó por nuestro rescate. ¿Se dan cuenta de la forma tan maravillosa y especial con la que el apóstol Pedro describe la iglesia? ¿Tienen ustedes el mismo valor esta descripción? ¿Es para ustedes igual de valiosa esta iglesia, este templo, este pueblo escogido y precioso para Dios? ¿Te das cuenta lo valioso que es ser parte de una familia escogida por Dios, de un grupo de personas que debe representarlo en este mundo? Ahora, si aún no te impacta esta tremenda descripción, quizás te impacte más recordar lo que eras antes de ser parte de esta familia, de esta iglesia, de este templo. Es decir, el conjunto de piedras vivas unidas a la piedra angular que es Cristo y que nunca será defraudada. Eso es lo que hoy día eres, pero ¿qué eras antes? Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice que nosotros no éramos parte del pueblo escogido, ni siquiera éramos judíos. Nosotros no habíamos recibido misericordia, ni siquiera nos habríamos enterado de este Dios. Porque antes éramos de las naciones paganas, los que nunca habían escuchado del Dios de Abraham, de las promesas, del pacto, de la palabra de Dios y el Mesías que es Jesús. Quizás en qué andábamos metidos antes de haber oído el Evangelio y respondido en fe y obediencia a este.
Pero Pedro nos recuerda que si estamos unidos a Cristo, entonces Dios tuvo misericordia de nosotros para que hayamos experimentado y entendido su bondad, para que hayamos conocido que Él es un Dios bueno. Él quiso compartir su piedra preciosa con nosotros, como lo vimos en el versículo 7. Y esa piedra que algunos rechazan y por ende tropiezan en Él, siendo defraudados y decepcionados, es Jesús. Y gracias a que Jesús estuvo dispuesto a entregar su hermosura y de ser humillado en la cruz hasta tener su rostro desfigurado, nosotros hoy día podemos ser llamados parte de su pueblo, perdonados, y podemos ser llamados sacerdotes, piedras vivas que corren hacia Él para habitar en su presencia para siempre y disfrutar de su hermosura eternamente. Pero además de una identidad nos ha dado una misión, y esta la podemos ver en el versículo 9, la cual es anunciar esta bondad, esta misericordia, esta hermosura, esta gracia, este amor, este gran tesoro que tenemos en nuestra vida. Con lo cual Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó de la muerte y nos dio la vida, nos libró de la esclavitud y nos dio libertad en Él, nos libró de la ira de Dios y nos permitió ahora recibir la bondad de Dios. Ese es el Evangelio que debemos predicar a todo el mundo, que Jesús es el Señor, que Jesús es la piedra angular, que Jesús es lo central y es el único tesoro en nuestra vida, y que Él es el único camino al Padre y el único en el cual podemos encontrar perdón, reconciliación y la verdadera paz con Dios. El resto de las religiones, como dice John Lennox, nos da una serie de caminos morales que quizás es muy bueno, pero ninguna de ellas nos da el perdón, la reconciliación y la verdadera paz con Dios. Y lo único que debemos hacer es aceptar este Evangelio por fe y creer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, quien se encarnó, murió y resucitó por nosotros, para así poder ser transformados, limpiados y unidos a Él, para que todos juntos lleguemos a ser este templo de piedras vivas, este pueblo especial, lo cual es nuestra identidad. Para que sabiendo quiénes somos podamos cumplir la misión de vivir en Cristo por su poder y para su gloria, con vidas santas, devotas y apartadas para Él, que anuncian el Evangelio en todo momento y en todo lugar, o como lo hemos puesto en nuestro lema, compartiendo que Jesús es nuestro único tesoro. Por lo tanto, el mundo te está tratando de decir, tú eres quien forja tu destino, tú eres el capitán de tu alma. Pero el Señor nos dice, yo soy quien te guía, yo soy quien forma tu camino, quien forja tu destino y tu camino. Yo soy quien controlo y determino el futuro eterno para ti. Termino con las preguntas con las que partí. ¿Quién es realmente el Señor y capitán de tu vida? ¿Qué dice ese Señor acerca de quién eres? ¿Qué dice ese capitán acerca de cuál es tu misión en este mundo?